Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo encuentro, a este segundo módulo del trayecto de formación para profesores, coordinadores y equipos directivos de los institutos de formación técnica superior de nuestra provincia. Este trayecto formativo que hemos denominado la centralidad de las prácticas profesionalizantes en la educación técnica superior. Y en esta oportunidad, este segundo módulo, que llamamos prácticas en la educación técnica superior, especificidad y diversidad de contextos. Para esto nos acompaña un especialista en la materia, que es un honor para nosotras haber aceptado, Gustavo Petzler, que es docente, investigador, ha participado en numerosos congresos, publicaciones, con una amplia trayectoria en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, y actual director nacional de Educación Técnico Profesional. Antes de darle la palabra a él, la invito a Gaby a hacer la apertura y después sí iniciamos. Más que apertura es un saludo, Eli. Quiero saludar a todos los profes y a los coordinadores de los institutos técnicos, agradecer el compromiso por el campo de las prácticas, que para nosotros es tan importante, y agradecer especialmente a Gustavo, más allá del vínculo de trabajo que tenemos de muchos años, hacer un aporte tan importante desde su experiencia, desde sus conocimientos, a fortalecer. Él sabe que el campo de las prácticas profesionalizantes es un tema que nos ocupa hace bastantes años, que venimos conversando con él, y la verdad, para mí es un honor, Gustavo, que estés acá con nosotros, aportando todo lo que nos estamos yendo del sistema. Está muy bueno que vayamos aportando para que las nuevas generaciones puedan empezar los caminos desde el punto de vista, desde el inicio, desde donde nosotros dejemos. Así que bueno, nada, un cariño muy grande, una bienvenida para todos y para todas. Un honor para mí que podamos tener a Gustavo, pero también que podamos tener estos espacios que se generen, que se fortalezcan y que les demos continuidad. Así que bienvenidos y para la palabra de Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Eliana, Gabriela. Igualmente, la verdad que un placer para mí también, después de tantos años de trabajo juntos. Un placer poder transmitir la experiencia que uno tiene en educación técnico profesional, eh, contarles un poco cómo fue surgiendo el concepto, ¿no? de la práctica profesionalizante, que hoy está regulada y, como ustedes saben, por normativa es de cumplimiento obligatorio. Es un campo de la formación que tenemos que desarrollar en la formación de los técnicos. Así que, nada, buenísimo. Apenas me convocaron para esta formación, acepté inmediatamente porque es permanente, digamos, esta transmisión que tenemos que hacer. Y es un rol y una función también de la Dirección Nacional de Educación Técnico Profesional, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, así que está muy bueno que lo podamos hacer. Por eso el agradecimiento, ¿no? Hay algo en particular que siempre transmitimos con estas líneas de acción o con otras, y es que el INET es un organismo nacional y tenemos el sistema transferido, con lo cual para nosotros el contacto con las instituciones, con los profesores, es mediado a través de las autoridades jurisdiccionales. Así que el agradecimiento por poder también llegar a ustedes, a través de las jurisdicciones. Por ahí el contacto directo lo tienen ustedes, ¿no? Eliana, Gaby, con los institutos,
y para nosotros eso está un poquito más lejos. Por lo tanto, estos espacios para una institución nacional son muy importantes para ir conociendo también lo cotidiano que pasa en las instituciones. Bueno, no me voy a extender mucho más porque si no se nos va a hacer un poco largo. La verdad que la temática da para mucho. eh, Voy a tratar de ser sintético. Voy a compartirles unas filminas. ¿Va? Ustedes me dicen si se ve. ¿Estamos bien? Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Se ve perfecto. Vamos ahí con las prácticas profesionalizantes. ¿Todos lo escuchan bien a Gustavo? Porque yo escucho como muy alejado, pero capaz que es mi compu. No se escucha Si bien, no, ¿eh? ¿Escucha? ah, Ahí bueno, sí. ahí mejor. Bueno, me acerco un poquito al micrófono. Disculpe porque estoy un poco afectado de la garganta, pero el clima me está complicando. Este es un barrido, esta filmina es un barrido un poco de los temas que me gustaría abordar y después discutir con ustedes. Un poco los antecedentes, los aspectos curriculares e institucionales, cómo ha sido la construcción y cómo se viene desarrollando la construcción de los lineamientos curriculares e institucionales a nivel federal, el encuadre normativo que tenemos, cuáles son los fines y objetivos, los instrumentos de mejora que tenemos de la calidad en la ETP, que obviamente incluyen el campo de la práctica profesionalizante porque es transversal, la definición que se ha adoptado de práctica profesionalizante, sus finalidades, los criterios que las definen, de acuerdo a su naturaleza, las implicancias institucionales que le estamos pidiendo, digamos, a las instituciones para poder desarrollar la práctica profesionalizante y qué formatos son los que nosotros vamos encontrando y que podemos ir categorizando o agrupando, ¿sí? De acuerdo a las experiencias que se van dando en las instituciones. Bueno, el encuadre que nosotros tenemos, básicamente normativo, tiene que ver con la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional, las dos leyes. Ya tenemos varios años, ¿no? O sea, 2005 y 2006. Este, tenemos como 20 años. Este año, en septiembre, la Ley de Educación Técnico Profesional cumple 20 años desde su sanción. Y es una ley que ya contempla en su texto este campo de formación de práctica profesionalizante que no lo teníamos normalizado anteriormente. Toda la construcción de la normativa federal, y ahí Gaby no me va a dejar mentir, pero tiene como primer paso una conceptualización que se refleja en un documento para discusión, la metodología de construcción federal que implica convocar a especialistas, informantes clave, convocar a instituciones del ámbito educativo, del sector socioproductivo. Recuerden que nosotros en esta modalidad tenemos una vinculación entre educación y mundo del trabajo, el mundo de los sectores profesionales, y que ellos participan en todo lo que es la construcción de la normativa. Están los órganos institucionalizados por la ley que finalmente aprueban, ¿sí? Estas construcciones que se van haciendo a nivel federal. O sea que hay una participación democrática, si se quiere, en la construcción de todo lo que son, no solo la ley, sino también las normativas derivadas de la ley.
Entre las finalidades de la ley tenemos estructurar una política nacional federal para la consolidación de la educación técnico-profesional. ¿Sí? La práctica profesionalizante, como fue conceptualizada, atraviesa estos fines que tiene la ley. ¿Sí? En los mecanismos y los instrumentos y procedimientos de ordenamiento y de regulación de la ETP, vamos a encontrar, ¿sí?, aspectos curriculares e institucionales de la práctica profesionalizante. Como fines, mejorar y fortalecer las instituciones del ETP, favorecer niveles crecientes de equidad y calidad de la ETP. Articular la ETP con ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo. Crear conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales. Desarrollar oportunidades de formación específica propia de la profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes dentro del campo ocupacional elegido. ¿Sí? Esta parte, este último punto, inclusive es texto de la ley. ¿Sí? Los instrumentos que uno podría decir son de mejora o instrumentos de calidad que tiene la Ley de Educación Técnico Profesional son básicamente tres. El vinculado a los aspectos curriculares, que se llama procesos de homologación de títulos y certificaciones de ETP. El vinculado a los aspectos institucionales, que es el Registro Federal de Instituciones de ETP. Estos dos tienen que ser vistos como procesos de mejora, o sea, el proceso curricular de homologación implica cumplir con ciertos estándares, ¿sí?, acordados federalmente, construidos federalmente, conceptualizados federalmente, y el del registro tiene que ser visto como un proceso también de registración de las instituciones, que son una base de datos en la cual esas instituciones se embarcan en procesos de mejora de sus entornos de formación, entornos que son complejos. Los resultados de los dos procesos se reflejan en un tercer instrumento que es el Catálogo Nacional de Títulos y Certificados de la ETP. Hay obviamente en la ley, para poder desarrollar y que estos instrumentos de mejora funcionen, un fondo que está previsto, el Fondo Nacional para la ETP. No es un fondo infinito. Si quieren, en algún momento les cuento un poco la historia de cómo surgió, pero después de 20 años de ley y de aplicación del fondo, sabemos que esto no alcanza. Simplemente como dato de algunos estudios que hicimos acá en el INET, para alcanzar estándares internacionales de educación técnico-profesional, nosotros tendremos que duplicar el universo de instituciones de ITP. Y eso implicaría un fondo que es muchísimo más grande del que contamos hoy. Todos los sistemas de mejora implican una evaluación, una acreditación, tanto de los aspectos curriculares como institucionales, y el Consejo Federal de Educación aprobó ya hace como 2 o 3 años un sistema nacional de evaluación, certificación y acreditación integral de la ETP, y eso está en proceso de desarrollo. O sea que la ley instituye un proceso de homologación de títulos y certificados en los distintos niveles. Ya les voy a mostrar, pero hay un ámbito de educación técnica, según la ley, y un ámbito de la formación profesional. Esos ámbitos están en paralelo. Eh, y este proceso de homologación implica que en la evaluación, es decir, en la comparación, en el análisis comparativo contra determinados estándares, hay una referencia que es el campo de la práctica profesionalizante, que tiene que estar en esos estándares, en el instrumento que interviene en el proceso de homologación, que son los marcos de referencia. Lo que se busca en estos procesos es dar unidad nacional y organicidad a la ETP, respetando la diversidad federal de las propuestas formativas,
garantizar el derecho de los estudiantes y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción, promover la calidad, pertinencia y actualización de las ofertas formativas, facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos colegios, consejos profesionales y organismos de control del ejercicio profesional. Si nosotros miráramos desde la formación y desde los títulos y certificados la modalidad de ETP, hay una resolución madre derivada de la ley, que es de resolución del Consejo Federal, que es la resolución número 13 del 2007. Es muy importante tenerla ahí para leerla constantemente, porque nos da una idea de cómo está organizada la modalidad. El ámbito de la educación técnica tiene dos niveles, un nivel 1 y un nivel 2, y la resolución los caracteriza. El nivel 1 se corresponde con los tradicionales técnicos que se forman en las escuelas industriales, agrotécnicas. El nivel 2, el que corresponde a los institutos de nivel superior. En el caso de ese sombreado amarillo que se ve, que es el de la formación profesional, es la formación profesional inicial, los oficios, y hay un ámbito compartido, que es el de la formación continua, en donde están los cursos para educación técnica y cursos para formación profesional, que son de actualización, de reconversión, de especialización. eh, Son cursos cortos que no modifican el perfil profesional del técnico, sino que lo complementan, eh, y forman parte, digamos, de la modalidad. Se incorporó en 2022 un título nuevo, que es el de Educación Profesional Secundaria, que tuvo que ver con atender a una población muy particular, que después de la pandemia estaban desenganchados del sistema educativo y que tiene toda una estrategia de implementación y de rescate de esa población compleja. Titula como bachilleres profesionales en un sector profesional, integra la formación profesional con los núcleos de aprendizaje prioritarios de la secundaria común, y también eh, lo que son las trayectorias y los marcos de referencia de formación profesional en determinada especialidad. Con lo cual, además del título de bachiller profesional, tienen el certificado de formación profesional del trayecto que están abordando. Los niveles de formación profesional son eso, 1, 2, 3, básicamente son los que están regulados. El cuarto es para algunos cursos vinculados más que nada a la educación técnica, que tienen un alto nivel de calificación. Bueno, por ejemplo, ¿no? Le doy dos ejemplos. Los cursos de educación técnica tienen en su naturaleza eh, un contenido científico-tecnológico propio de la formación y de la educación técnica, que no los tiene la formación profesional. Podríamos tener, por ejemplo, un curso de pseudohigiene para educación técnica, o sea, para quienes ya tienen título de técnico superior o son técnicos secundarios, y un curso también de pseudohigiene, pero para quienes tienen formación profesional, para un gasista, para un electricista, para un albañil. Y la naturaleza de la actividad formativa de esos cursos es distinta. Por eso están ahí separados y vinculados a cada ámbito, ¿no? Esto está regulado por la 13 y en el caso de los cursos de formación profesional, por la resolución 488 del 16. La formación profesional inicial se regula por la 115 del 2010. En el caso de la educación técnica, las formaciones que conducen a técnicos superiores es
la 295 del 16, y en el caso de los técnicos secundarios, la 229 del 14. En estos lineamientos, en forma transversal, está la práctica profesionalizante como campo de formación, según lo define la ley. Y en cada una de estas resoluciones se caracteriza la práctica profesionalizante según el ámbito de la modalidad. Bueno, obviamente el reconocimiento implica la elaboración de marcos de referencia. En esos marcos de referencia van a estar los criterios y los estándares para el reconocimiento, es decir, para la homologación. Y tiene dos componentes fundamentales, un marco de referencia, es decir, el estándar contra el cual los diseños curriculares jurisdiccionales se contrastan para el reconocimiento nacional, que son un capítulo referido a perfil profesional y un capítulo referido a trayectoria formativa. Y el campo de formación que los vincula fuertemente es el campo de la práctica profesionalizante. Por lo tanto, a la hora de definir las prácticas, el perfil profesional es el instrumento por excelencia para desarrollar práctica profesionalizante, para desarrollar el campo. Estos son los componentes que tiene un marco, seguramente ustedes los conocen. Hay lo que se denomina referencial al perfil profesional, que es una síntesis del perfil. Tiene el alcance, las funciones que ejerce un profesional, el área ocupacional, las habilitaciones profesionales si corresponde. Y en relación con la trayectoria formativa, están los campos de formación, que depende del ámbito y del nivel del ETP. Los campos no son exactamente iguales en el nivel 1 de educación técnica que en el nivel 2 de educación técnica, pero sí es transversal a todos el campo de la práctica profesionalizante, ¿sí? El artículo 22 de la ley. Y se establecen también horas reloj mínimas, ¿no? Bueno, y el otro componente es la carga horaria total que tiene que tener la formación X, ¿sí? Bueno, vamos a un poco la definición que hay establecida para las prácticas profesionalizantes. Ese primer punto, esa primera viñeta, es la definición que aparece en los lineamientos curriculares, en la 229 y en la 295. Dice que son estrategias formativas obligatorias integradas en la propuesta curricular e institucional, con el propósito de que los alumnos consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, organizadas por la institución educativa y referenciadas en situaciones de trabajo y o desarrollados dentro o fuera de la institución educativa. Es una definición bastante amplia, contempla muchas cuestiones, muchas dimensiones, eh, contempla un enfoque también de formación, porque al hablar de las capacidades, ¿sí? Eh, esas capacidades son capacidades generales, capacidades básicas, capacidades específicas, capacidades profesionales, con lo cual el enfoque de formación es un enfoque que requiere que los estudiantes adquieran y desarrollen las capacidades que se pueden definir en el diseño curricular en términos de objetivos operacionales, que tienen que estar explícitas, o de alguna manera nosotros tenemos que poder identificar en el diseño. Nos van a traccionar esas capacidades cómo va a ser el campo de la práctica profesionalizante. Y por lo tanto, tienen que estar formando parte de nuestro diseño, formando parte de la planificación, tienen que
que estar ahí en el diseño curricular y ser trabajadas en las instituciones educativas. Las prácticas profesionales dice que pueden estar desarrolladas dentro o fuera de la institución educativa. Después vamos a ver, pero esto implica tener distintos formatos de práctica profesionalizante, eh, y no imaginar por ahí de entrada que una práctica profesionalizante se asocia solamente con lo que comúnmente se llaman pasantías. Después vamos a ver, pero una pasantía no eh, es una práctica profesionalizante necesariamente. Tiene que cumplir determinados requisitos. Su objeto fundamental es poner en práctica los saberes profesionales significativos sobre los procesos productivos de bienes y servicios que tengan afinidad con el futuro entorno de trabajo en cuanto a su sustento científico, tecnológico y técnico. Entonces, tiene que poner en práctica saberes profesionales, es decir, los que están en la base del perfil profesional. A lo mejor es una muy buena práctica, pero no está referida al saber profesional. Entonces, el vínculo entre la práctica profesionalizante y el perfil tiene que ser unívoco. Deben familiarizar e introducir a los estudiantes los procesos y el ejercicio profesional vigente, para lo cual utilizan un variado tipo de estrategias didácticas ligadas a la dinámica profesional, caracterizada por la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores. En el sector productivo, es decir, en la actividad profesional futura, ¿no?, del técnico, los contextos de incertidumbre seguramente se van a dar. Y probablemente en las organizaciones, sectores productivos como organizaciones sociales, el conflicto de valores va a aparecer. Por lo tanto, es importante que ese campo de la formación tenga en cuenta estas características. Otra cuestión importante a tener en cuenta, porque está regulado también, es que deben considerar y valorar el trabajo decente en el marco de los derechos fundamentales de los trabajadores y las condiciones de higiene y seguridad en que se desarrolla. Hay una resolución de consejo que lo establece. Eh, es importante que esas prácticas profesionalizantes que van a desarrollar los estudiantes sea en contextos, ¿no?, que están normados. No podemos generar prácticas desde nuestras instituciones en contextos que no cumplen con estos marcos normativos que preservan derechos fundamentales. Al principio hay algo que no les dije, pero están integradas a la propuesta curricular e institucional. O sea que están desarrollados por la institución educativa. Aquí hay una responsabilidad de las instituciones en el desarrollo de estas prácticas profesionalizantes. Y ahí sí hay una diferencia importante con muchas veces lo que sucede eh, con el ámbito universitario. Es común que la práctica profesional, que se llama práctica profesional supervisada dentro de los diseños curriculares de las profesiones de grado universitario, permitan que los estudiantes desarrollen en forma autónoma esas prácticas. No es en este caso, en muchos casos las instituciones universitarias se desligan, ¿sí?, de esa práctica. Por lo tanto, en el caso de nuestra modalidad, eh, estas prácticas tienen responsabilidad en las instituciones. Sí. Bueno, entre las finalidades está reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus resultados, objetivos e impactos sobre la realidad social,
reconocer la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella. Sí, muchas veces en el desarrollo del diseño curricular plasmado en un plan de estudio que tiene ciertas materias y está anualizado y tiene una secuencia anual, las prácticas y actividades formativas de aula, de taller o de laboratorio plantean una racionalidad técnica, básicamente. Pero una práctica profesionalizante tiene una complejidad tal que eh, inserta a nuestros estudiantes en una organización que es compleja y en problemas o situaciones reales de trabajo que tienen una complejidad que es mucho más compleja, digamos, que la racionalidad técnica que uno puede encontrar en un determinado laboratorio de una institución. Enfrentar al estudiante a situaciones de incertidumbre, de seguridad y conflicto de valores, integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación. Y nuestras prácticas profesionalizantes, en este sentido, implican que hay una gran parte de la trayectoria formativa que ya ha transcurrido, que se han adquirido determinadas capacidades planteadas en gran parte de la trayectoria formativa y que se pueden poner en juego. eh, por lo tanto, en el diseño curricular, lo ideal es que estén hacia el final de la formación. También tienen como fines comprender la relevancia de la organización y administración eficiente del tiempo, del espacio, de las actividades productivas, familiarizarse e introducirse en los procesos de producción y ejercicio profesional vigente, o sea, acercar, ¿no?, a los estudiantes a cómo es la cultura profesional de esa especialidad. Favorecer su contacto con situaciones concretas de trabajo, en los contextos y condiciones en que se realizan las prácticas profesionalizantes, considerando y valorando el trabajo decente, trabajo digno, en el marco de los derechos fundamentales de los trabajadores y las condiciones de higiene y seguridad en que se desarrollan. Reconocer la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y características de cada actividad. Eh, Algo a tener en cuenta es que hay contextos determinados que no dan para cubrir todas estas finalidades. A lo mejor cubren un determinado porcentaje. Por lo tanto, en los diseños curriculares, el campo de formación de práctica profesionalizante puede contemplar varias situaciones, varios formatos que permitan cubrir por lo menos los roles y funciones más importantes del perfil profesional de un técnico. ¿Sí? Ahora, un poquito el tema de criterios, ¿no? Es decir, si uno busca en el diccionario qué es un criterio, dice que es la norma para llegar a la verdad, para conocer la verdad, ¿no? Entonces, en este caso, una práctica profesional es práctica profesional si están planificadas desde la institución educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de los estudiantes en su seguimiento, tienen que estar integradas al proceso global de formación para no constituirse un apéndice final adosado a la currícula. ¿No? Tienen que poder desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculado a las fases, subprocesos o procesos productivos del área ocupacional del técnico. No sé, por ejemplo, a la hora de la definición del área ocupacional
de los técnicos o de los profesionales vinculados al sector eléctrico, ¿no? Para decirlo así, un ejemplo. En el sector de producción y uso de la energía eléctrica hay fases, subprocesos y procesos, ¿no? Subprocesos de ese proceso de producción, uno tiene la generación de la energía eléctrica, la transformación de la energía eléctrica, el transporte de la energía eléctrica, la distribución, el consumo, ¿no? En esos subprocesos, a su vez, hay fases. En el proceso de generación de energía eléctrica, como subproceso, se conforma de determinadas fases. Ahí intervienen, ¿sí?, los técnicos. Si uno conoce de esas fases de la actividad profesional que se desarrolla en esa fase, una práctica profesional tiene que permitir, ¿no?, que ese estudiante se involucre en esa fase de ese subproceso, o inclusive en más de uno. Poner en práctica las técnicas, las normas, medios de producción del campo profesional, un poco esto referido al contexto, ¿no?, de la actividad profesional. Identificar las relaciones funcionales y jerárquicas del campo profesional cuando corresponda, es decir, una práctica profesionalizante, el estudiante que está desarrollándola tiene que ser consciente de cómo es la relación funcional de la organización en la cual se está insertando, ¿no?, de las jerarquías, de que se corresponden con su campo profesional. Posibilitar la integración de las capacidades profesionales significativas y facilitar desde la institución educativa su transferibilidad a distintas situaciones y contextos. Yo, en esta práctica profesionalizante X, pongo en juego tales capacidades profesionales que adquirí a lo largo de mi trayectoria formativa. Bueno, esas capacidades en otra situación, ¿no?, en otra práctica profesional, ¿cómo es el grado de transferibilidad? Es decir, tiene que poder ser transferible. Tiene que poder poner en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional responsable. Ejercitar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad propios del técnico. Poner en juego los desempeños relacionados con las habilitaciones profesionales, en el caso de que las haya, ¿no? En muchas formaciones para el ejercicio profesional tienen establecidas en el marco de referencia un apartado sobre habilitaciones profesionales. Es interesante que una práctica profesionalizante permita poner en juego actividades profesionales, desempeño vinculados a esas habilitaciones profesionales, que no estén descolocadas de estas habilitaciones, por lo menos de las principales, ¿no? Hay muchas que son críticas. Y deben pensarse en función de la población objetivo, de las características y necesidades de las personas que se están formando. Yo les mostraba la modalidad. Bueno, desde el punto de vista de las personas, digamos, de los grupos de población, eh, una cosa es abordar educación técnica de nivel 1 y otra cosa es abordar educación técnica de nivel 2, ¿no? Técnicos secundarios o técnicos superiores, o abordar la formación profesional de oficio. Por lo tanto, la, la práctica profesionalizante tendrá que ver con los dos ámbitos que tiene la modalidad, ¿sí?, educación técnica y formación profesional, y las necesidades que tienen esas personas. No es lo mismo la necesidad que tiene una persona de franja etaria postsecundaria, ¿no?, que las necesidades que tienen las personas que están en la franja etaria regular de secundaria, ¿no? De los estudiantes de, qué sé yo, de 12 a 18 años, seguramente la práctica profesionalizante en esa franja etaria está al final, son chicos de 18 años principalmente, y sus necesidades son otras. Por lo tanto, también hay que pensar esas prácticas profesionales en función de esa población objetivo. De hecho,
en determinados formatos de práctica profesionalizante, la normativa para desarrollarla es distinta. Y lo mismo pasa con poblaciones que son de edades posecundarias, ¿no? Que puede pasar, obviamente pasa en la formación de los técnicos de nivel 2, técnicos superiores, pero también pasa en la formación profesional de oficios, ¿no? Es otra franja etaria y que tienen otras necesidades. Hay formación de nivel 1 también en población postsecundaria. Por ejemplo, formaciones de maestros mayores de obra para, para personas que ya hicieron el nivel secundario. Entonces, pensar la práctica profesionalizante en función de la franja etaria, por ejemplo, también es algo que tenemos que tener en cuenta como criterio de la definición. Las prácticas profesionalizantes tienen de por sí una implicancia institucional, es decir, hay una atracción de ese campo sobre cómo opera una institución, ¿no? Y se busca, obviamente, fortalecer los procesos educativos a través de instancias de encuentro, de retroalimentación mutua con organismos del sector socioproductivo y o entidades de la comunidad. De hecho, estamos en educación para el trabajo, ¿no? Y esa vinculación de las instituciones con el mundo del trabajo es necesaria. Con lo cual, el campo de la práctica profesionalizante es un campo que tiene que ser aprovechada para fortalecer ese proceso de vinculación. Fomentar la apertura y participación de la institución educativa en la comunidad. Establecer puentes que faciliten la transición desde la institución educativa al mundo del trabajo y a los estudios superiores. Integrar los diversos actores de la comunidad educativa y relacionarlos institucionalmente con los del sistema socioproductivo. Reconocer las demandas del contexto socioproductivo local, es decir, el hecho de pensar desde la institución, desde nuestro equipo directivo y docente, en las prácticas profesionalizantes implica hacer un relevamiento y un reconocimiento de lo que sucede en el contexto socioproductivo local. Contar con información actualizada respecto del ámbito de la producción para que pueda servir como insumo para el desarrollo y un eventual ajuste de las estrategias formativas. Generar espacios institucionales de reflexión crítica de la práctica profesional y sus resultados e impactos. O sea, generar espacios institucionales de reflexión sobre cómo se están desarrollando o se han desarrollado las prácticas profesionalizantes es muy importante para la institución y también para su vínculo con la comunidad. Por lo tanto, traccionan la gestión del diseño curricular. Por ejemplo, si nosotros en el último año tenemos estudiantes de práctica profesionalizante y ellos mismos en el seguimiento que hace la institución manifiestan una falencia de un conocimiento o de una capacidad no adquirida en algún momento de la trayectoria, porque correspondía, no sé, a tal materia del primer año o del segundo año, evidentemente ahí hay que hacer una revisión y por lo tanto hay una alarma que me está traccionando la gestión del diseño. Y ahí los involucrados no son solamente los docentes de los distintos espacios curriculares, sino también del equipo directivo, ¿no? de la institución. O sea que movilizan el diálogo del cuerpo docente y directivo, sus prácticas y sus decisiones. Y recentralizan las actividades formativas de aula, de taller,
de laboratorio, de espacios productivos de la institución. Hay muchas capacidades profesionales que requieren ser adquiridas en un entorno determinado. Puede ser de aula, taller o laboratorio. Si esos entornos tienen determinadas falencias, van a saltar esas falencias a la hora de la práctica profesionalizante, ¿no? Por lo tanto, también van a implicar, van a demandar una readecuación, una recentralización de la actividad formativa de aula, taller y laboratorio. Y acá, bueno, una discriminación que hay que hacer es no confundir la actividad formativa de aula, de taller o de laboratorio con la actividad formativa de una práctica profesionalizante. Recordamos que práctica profesional es un campo de formación que implica una complejidad que es mucho más abarcativa que la actividad formativa de aula o de taller o de laboratorio, ¿no? Y una práctica particular. Aprender a manejar un tablero eléctrico en técnico superior en automatización, sí, es una racionalidad técnica muy específica, pero no implica que sea una práctica profesionalizante. Para eso tenemos que tener un contexto mucho más amplio y que permita desarrollar funciones del perfil profesional. Entre los formatos, y ya esta es la última y vamos a abrir a un intercambio, eh, estos son más o menos un agrupamiento de lo que venimos relevando de formatos de práctica profesionalizante. Eh, el campo de la práctica profesionalizante es un campo que aparece formalizado en el texto de la ley de TP en 2005, pero no es que surgió en ese momento. Estas prácticas venían desarrollándose en un universo importante de instituciones educativas, técnicas, que tienen su vinculación con el mundo del trabajo y la producción. Lo que se hizo en su momento fue organizarla, sistematizarla, conceptualizar, y ya en ese momento aparecían este punteo, digamos, de formatos, este, y fue lo que permitió después decidir que iba a formar parte obligatoria en la formación de los futuros técnicos a partir de la ley. Por ejemplo, el formato que uno imagina primero siempre es el de las pasantías, ¿no? En empresas, organismos estatales, privados o en organizaciones no gubernamentales. Este, el formato de pasantía también tiene toda su reglamentación. Hay una normativa que en general los ubica según ámbito de formación, o sea, ámbito universitario o no universitario, pero también en función de las franjas etarias. Está la ley, ¿no? La ley de pasantía para mayores de 18 años. El problema con la ley de pasantías fue que en uno de sus artículos derogó un decreto presidencial del año 92, el decreto 340 del año 92, que era el que regulaba las pasantías para los estudiantes de la franja etaria regular de secundaria. Y de golpe la educación técnica se encontró con no poder desarrollar prácticas en empresas. Rápidamente, en su momento, el ministro, Juan Carlos Tedesco, nos pidió que nos pusiéramos a trabajar en función del texto de la ley de TP en una reglamentación, en un proyecto de decreto para regular pasantías a la franja etaria de secundaria. Bueno, sale un decreto que es el 1374 del 2011,
que complementa la ley de pasantía que es para mayores de 18. Bueno, ahí tenemos, digamos, bastante información. eh, las empresas no pueden tener pasantes en cualquier número, digamos, está vinculado a la masa de empleados que tienen, ¿no? De acuerdo a la cantidad de empleados, es la cantidad de pasantes que pueden tomar. Y bueno, y regula un montón de cuestiones. Entre ellas, para la educación técnico-profesional, la vincula a práctica profesionalizante. ¿Mm? Bueno, otro formato es el formato de proyectos productivos articulados entre la institución educativa y otras instituciones o entidades. Por ejemplo, la institución, ¿no? Tiene un proyecto de producción, ya sea de un bien, de un servicio, y puede involucrar a nuestros estudiantes, ¿sí? En prácticas que tengan estos formatos o los criterios en realidad de práctica profesionalizante, y bueno, y es factible hacerlo. El proyecto se desarrolla inclusive dentro de la institución o en esas instituciones con las cuales se vincula. Podrían ser universidades, podrían ser organismos de investigación, etc. Otro otro formato son los de proyectos didácticos productivos. Se usa mucho esto en agropecuaria, ¿eh? Que son institucionales, están orientados a satisfacer demandas específicas de determinada producción de bienes o servicios, o destinados a satisfacer necesidades de la propia institución educativa. Eh, Emprendimientos a cargo de los estudiantes. En muchos casos ha habido proyectos que son justamente propuestos por los estudiantes, son tomados por la institución educativa, se genera un emprendimiento, se buscan muchas veces fuentes de financiamiento y es un emprendimiento que continúa eh, cuando los estudiantes ya han egresado. Organización y desarrollo de actividades o proyectos de apoyo en tareas técnico-profesionales demandadas por la comunidad. Hay muchos proyectos que se generan a partir de que un municipio, por ejemplo, o actores de la sociedad civil demandan a nuestra institución técnica por su expertise, y entonces eso da para generar un proyecto de práctica profesionalizante. Es interesante porque hay que organizarse, los estudiantes tienen que poner en juego, ¿no? Los roles, funciones del perfil profesional, eh, pueden poner en juego las capacidades que han adquirido a lo largo de su trayectoria formativa. A mí, no sé si ustedes conocen cómo es el sistema educativo, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En Brasil, la educación técnico-profesional fundamentalmente se desarrolla en lo que se llaman Institutos Federales de Educación Tecnológica, IFET. Esos institutos son herederos de los CFET, o sea, Centros Federales de Educación Tecnológica. Y previamente, hace muchos años, años 70, inclusive antes, tienen un desarrollo de la educación técnica profesional en su historia muy parecida a la nuestra, eran escuelas técnicas federales. Todas las instituciones en Brasil de este tipo dependen directamente, tienen la administración directa del Ministerio de Educación de, de Brasil. Muchas de estas instituciones, son 144 en Brasil, son enormes. Yo tuve la posibilidad de estar alojado en el IFET de Espíritu Santo en Brasil, tiene 7.000 alumnos, es muy grande, tiene una organización directiva y de cuerpo docente muy grande, y, y tienen una organización, por ejemplo, desde la infraestructura,
eh, tienen una apertura a la calle, ¿no? Hacia el municipio, en donde reciben, como si fuera un banco, ¿vieron? Están todos vidriados, ¿no? Y tienen atención a la calle, bueno, tienen desde la infraestructura un espacio de ese tipo en donde reciben demandas de la comunidad. No sé, instalaciones, por ejemplo, de iluminación en los barrios, instalaciones cloacales, servicios de reciclado, bueno. Ese lugar se ocupa de convertir, ¿sí?, esa demanda en un proyecto de vinculación entre la institución y la comunidad, y lo toman los estudiantes para desarrollar lo que sería, en nuestro caso, una práctica profesionalizante. Son justamente demandas de la comunidad. Es muy interesante cómo lo desarrolla. Eh, Acá, digamos, este formato está vinculado a cómo se tracciona, ¿no?, desde este tipo de prácticas a la institución, a los aspectos institucionales. Otro punto es el diseño de proyectos para responder a las necesidades o problemáticas puntuales de la localidad o la región. ¿Eh? No sé, desde un área gubernamental de una provincia, por ejemplo, ¿no? De vivienda o de algún desarrollo social que haya que establecer. Bueno, son cuestiones por ahí puntuales, pero se pueden convertir, ¿no?, en un proyecto de práctica profesionalizante en donde intervengan estudiantes. La alternancia de los estudiantes entre la institución educativa y ámbito de entorno socioproductivo local para el desarrollo de actividades productivas. El tema de la alternancia, ustedes saben que Argentina hace muchos años eh, tomó de Francia para algunas escuelas e instituciones educativas agropecuarias el modelo francés, ¿no?, de alternancia, que implica que para las familias agropecuarias de productores, sus hijos, estudiantes, realizan una estadía en las escuelas durante 15 días, haciendo sus aprendizajes y sus prácticas de sector productivo de la escuela, adquiriendo determinadas capacidades, y después tienen otros 15 días en el espacio productivo de su familia, que son pequeñas producciones, y ahí ponen en práctica, digamos, esos aprendizajes. Y hacen una alternancia, 15 días y 15 días. ¿Eh? EFAS, que llaman acá al sistema, Escuela de la Familia Agraria. Pero más allá de este caso particular, puede haber algún sistema equivalente en otras instituciones en donde tienen esta alternancia entre sector productivo e institución educativa, ¿no? Propuestas formativas organizadas a través del sistema dual. Este es un equivalente, pero el sistema dual, que es el sistema que se desarrolló en Europa, fuertemente en Alemania, lo tienen hoy fuertemente los países germánicos, ¿no? Alemania, Suiza, Austria. Es un sistema en donde los estudiantes están algunos días de la semana en la institución educativa y los restantes días en una empresa, un entorno productivo. Y van alternando, ¿sí? Es decir, sería un equivalente al sistema de alternancia, pero la propuesta de alternancia es durante la semana. Y los estudiantes vuelven y están en su casa también en el día, duermen en su casa, obviamente. En el caso de la alternancia, están alojados en la institución educativa mientras estén en la escuela, ¿no? Tienen que tener albergue, tienen que tener para dormir, etcétera, para descansar, espacio de ocio, etcétera. Caso de sistema dual, van y vienen durante el día. Ahora se está extendiendo bastante el sistema dual en Europa, a instancia de los alemanes, insisten muchísimo con este sistema,
eh, está extendido en Francia, en España, en algunos lugares, no veo muchos resultados, es muy criticado el sistema en España. Bueno, tiene sus bondades y sus dificultades el sistema dual. Acá en Argentina nosotros tuvimos una experiencia hace muchos años, década de los 80, también a instancias de un acuerdo con Alemania, en las escuelas industriales se montó el sistema, pero se desafectó. Depende mucho de cómo está el sector económico argentino. Cuando la economía es pujante y demás, las empresas no tienen problema en tomar estudiantes, ¿no? Cuando la economía decae, bueno, no están abiertos, digamos, a eso. Por lo tanto, acá no vio muchos resultados. Se sigue insistiendo, pero no hay forma. Y después hay un formato también de práctica profesionalizante muy interesante, que en algunas instituciones de Argentina se ha desarrollado, se sostienen muy poquitas, que es el de empresa simulada. Muy vinculado a sectores de servicios, vinculado a la administración o al turismo, donde en un espacio físico de las instituciones se simula la organización de una empresa y entre instituciones educativas desarrollan el intercambio, compras, ventas, proyectos, etcétera. Entonces simulan empresas de esa manera. Eh, Hay documentación al respecto sobre la empresa simulada, etcétera. Algunas escuelas institutos participaron de un proyecto europeo hace varios años, que se llamó Europen, de empresas simuladas, y se hacían intercambios entre empresas simuladas de distintos países. Bueno, son formatos posibles, digamos, ¿no? Simular una empresa. Y esto se hace dentro de la institución, si es posible. También podría ser posible hacerlo fuera de la institución, pero es una empresa que no es real, digamos, ¿no? Es simulada. Tiene que esa simulación cumplir con todos los formatos, requisitos de una empresa, pero obviamente es una simulación. Bueno, hasta ahí ya hablé bastante, creo. Ahí abro un poquito al diálogo con ustedes. Simplemente como reflexión final de la presentación, el concepto tiene ya bastante trabajo, son 20 años, ¿no? de ser trabajado en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional y viene desarrollándose de antes. Haciendo un raconto histórico, en 2003 en el INET un equipo técnico empezó a trabajarlo para hacer una propuesta. Se planteó a nivel federal una construcción, eh, se hicieron varios encuentros con distintas instituciones a nivel nacional. Hubo un encuentro muy importante, masivo, en Mar del Plata y surgió un documento que nosotros llamamos Documento de Mar del Plata en 2004. Y eso fue lo que permitió que después ese campo de formación apareciera en el texto de la ley que sale en 2005. O sea, hubo una construcción federal, es decir, una conceptualización primero, una propuesta sobre esa conceptualización, un documento, una definición, eh, y después se propone a las autoridades educativas que eso se transforme en norma. Eso como concepto. Después, el concepto general también que siempre me gusta llevar es ese, ¿no?
que si hay algo que nos caracteriza en Argentina es esta forma de construcción federal. Desde que, recuerden que en determinado momento nosotros teníamos jurisdicción nacional administrada en forma directa, ¿no? Algunas instituciones. Y, y los diseños curriculares, eh, diseños institucionales y demás se bajaban al territorio y convivían con instituciones provinciales y nacionales. En el año 91, que se aprueba en el Congreso y se aplica en el 92 la ley de transferencia, para decirlo rápido, le revoleamos a las provincias las instituciones nacionales, este, y entonces la administración directa pasó a las provincias. Con eso empieza a cobrar relevancia algunos organismos preexistentes de carácter federal. Uno de esos organismos que no tenía mucha relevancia, pero existía, de la época del gobierno del presidente Frondizi, era el Consejo Federal de Educación. Y cobra relevancia a partir de la transferencia. Empiezan a hacer reuniones, ¿no? Este, muy fuertemente el Consejo Federal organiza la emisión de las reglamentaciones de la Ley Federal de Educación. En el 89 empieza con las primeras resoluciones, y ahí sistemáticamente. Y lo que se empieza a generar es una dinámica de construcción federal que tiene estos pasos, ¿no? Conceptualización, que puede surgir de un equipo técnico provincial, se lleva al ámbito federal, ¿no? Puede surgir también de los organismos nacionales, como el INET, por ejemplo. Tenemos esta idea, está plasmada en un documento, creemos que esto regula la ley, se propone, se genera la norma y después esa norma empieza a ser de cumplimiento obligatorio. Así es el tema de práctica profesionalizante. ¿Sí? Tuvo ese tipo de construcción, digamos, ¿no? De construcción federal. Bueno, queda. Un detalle que, bueno, por ser de nivel superior, uno por ahí lo dice rápido, pero mirando, inclusive con Gaby lo vemos mucho, porque conformamos con ella algunos ámbitos compartidos a nivel federal. Y, dada la trayectoria de la formación de técnicos superiores, ¿no? Que son 2 o 3 años, bueno, el consenso a nivel federal es que tengan un mínimo de carga horaria. La distribución en años después depende mucho de las especialidades y de si hay un marco de referencia que establezca. Muchas veces la práctica profesionalizante aparece no en el final de la formación solamente, sino al principio. Es muy difícil que puedan desarrollar práctica profesionalizante en el primer año, porque no tienen las capacidades desarrolladas de los años subsiguientes, con lo cual se pierde el concepto de vinculación con el perfil profesional, que el perfil es del técnico hecho y derecho. Cuando uno lee un perfil profesional, son actividades de un técnico que tiene, nosotros metodológicamente establecemos 2 años de experiencia en las distintas áreas ocupacionales de ese técnico. Con lo cual es una imagen, ¿no? De un profesional hecho y derecho. Y entonces las capacidades profesionales recién están en el final de la formación, y son capacidades que están atadas al perfil, subyacen a la totalidad del perfil. Por lo tanto, práctica profesionalizante al principio de la formación
Pueden ser, obviamente, son prácticas las que podemos desarrollar, de taller, de laboratorio, alguna práctica, si quieren, en el sector productivo y demás, pero profesionalizante, según el concepto, no son. Son prácticas. Sí. Eh, Dado que muchas veces el proyecto de práctica profesionalizante o la estrategia o el formato de práctica profesional implica un tiempo que supera los tiempos que uno tiene cuatrimestrales o del año, en muchos casos la práctica profesionalizante se desarrolla en más de un año, ¿no? Por la complejidad que tiene. Pero sí tienen que estar sobre el final de la trayectoria, para que sean realmente aprovechables y sean concretamente práctica profesionalizante. Bueno, queda abierto el micrófono para todos aquellos que quieran hacer sus comentarios, dudas, consultas a Gustavo. Mientras tanto, quiero decirte que me resultó sumamente valioso este recorrido histórico, pero también conceptual y normativo, porque justamente estamos en un proceso de revisión de nuestros diseños curriculares, entonces es sumamente pertinente la conversación con vos hoy. Buenísimo, gracias. Ahora Bien, em, sí, te, te voy a mandar la presentación. genial. Justo la había terminado de pulir hoy y Va a quedar compartida en el aula virtual. buenísimo. Profes por ahí de práctica que quieran compartir alguna experiencia. Te cuento que nosotros, bueno, como vos decís, las prácticas profesionalizantes vienen desarrollándose desde que tenemos instituto y tenemos carreras técnicas, y recién el año pasado, también en un año de muchos encuentros y reuniones, terminamos el año con nuestro reglamento de práctica, del cual fuiste también partícipe. Así que bueno, tenemos un marco normativo que le da respaldo a las prácticas que se desarrollan en los institutos. Buenísimo. Bueno, Hay un tema más que en muchos casos la práctica resulta ser dificultosa porque si estamos en el formato de pasantía, no tenemos suficientes empresas o organismos que quieran tomar estudiantes. eh, por lo tanto, está bueno contemplar distintos formatos, no solamente el de pasantía. No nos cerremos, digamos, a que ese es el único formato de práctica. Em, Hay que tener en cuenta que muchas empresas se asustan con el tema de los practicantes o de los pasantes por cuestiones más operativas, administrativo-financieras y demás. La normativa los categoriza como trabajadores en relación no laboral, o sea que inclusive desde el punto de vista impositivo, el ARCA, lo que era la FIP, tiene un rubro específico porque los estudiantes, o los pasantes que son estudiantes, tienen que estar inscritos en la FIP, bueno, el ARCA. Eh, entonces, muchas empresas que si son grandes tienen en su parte organizativa gente que se dedica a la cuestión de los trabajadores que tiene y conoce bien la norma. Pero la empresa muy chiquita muchas veces recurre a un tercero que les hace todo el papeleo y demás. Y cuando les vienen con el tema de los pasantes se asustan porque dicen, no, voy a tener problemas acá, me va a venir la inspección del ARCA, de la FIP o de la provincia, o no sé. Entonces no los toma. Eh,
Por eso es importante que desde la institución educativa se conozca bien esa normativa para poder tranquilizar a las empresas de cómo es el tema de la pasantía. Eh, Sobre todo porque la institución educativa, en nuestro caso, de nuestra modalidad, es la que se tiene que hacer cargo. Es distinto con las universidades. Eh, bueno, nada, es eso, digo. Y no asustarse, digamos, es difícil encontrar a veces también variedad de proyectos para cubrir el campo de práctica para todos los estudiantes, ¿no? Por eso la variedad de formatos. Algunos podrán estar en pasantía, otros podrán estar con un proyecto tecnológico, con un proyecto productivo, otros podrán estar en un sistema dual, otros en alternancia. Bueno, hay que gestionarla. Entonces eso también tracciona a la institución en armar un equipo, ¿no?, de práctica profesionalizante que se ocupe. eh, el diálogo entre equipo directivo y equipo docente ahí es clave. El facilitador tiene que ser el equipo directivo, ¿no? El director, directora del instituto, que tiene que poner el campo de formación de práctica profesional al hombro, dialogar con los docentes de prácticas para que funcione. Si no hay un aval, si no hay un convencimiento del equipo directivo, no, es muy difícil. Sobre todo, a lo mejor se consigue para algunos estudiantes, muchas veces por voluntad también de los estudiantes, pero hay un montón de estudiantes que se quedan sin hacer las prácticas, ¿no? Eh, entonces ahí tiene que haber como una responsabilidad de dirección, ¿no?, de que todos estén involucrados en la práctica profesionalizante. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni comentario, Eli, ¿sí? yo Dígame. por ahí, nada, en realidad celebro este encuentro. En mi caso particular, le quiero contar que nosotros somos un instituto en el cual tenemos carreras a término. En muchos casos es un desafío como equipo directivo tratar de buscar em, el desarrollo de las prácticas. Siempre hemos trabajado con la parte pública y bueno, este año tenemos la incorporación de dos tecnicaturas. Una es logística y transporte, a raíz de que nosotros vivimos en Sierra Grande y próximamente acá se va a hacer todo el desarrollo de lo que tiene que ver con la instalación del oleoducto y Vaca Muerta. Entonces estamos teniendo los primeros acercamientos. Y bueno, y le quiero contar que fue muy grato este encuentro porque nos ayuda a fortalecer em, por ahí algunos conceptos de las prácticas que estaban como desdibujados. Y está bueno que desde la dirección nosotros podamos transmitir la tranquilidad a nuestros profesores que están en el desarrollo de las prácticas. Así que bueno, ese es, digamos, mi conclusión de lo que me llevo de esta reunión. Buenísimo. Cuando uno mira y evalúa el perfil profesional, ¿no?, del técnico, tiene un conjunto de funciones, ¿no? Eh, Les cuento, digamos, con Argentina es miembro del bloque de Mercosur. En Mercosur, el sistema educativo de Mercosur tiene comisiones de áreas, se llama, ¿no? De educación básica, de formación docente, y hay una que es de educación técnico-profesional, se llama Comisión de Área de Educación Tecnológica. Hace muchos años, durante los 90, para varios sectores productivos, se acordaron roles y funciones por familia profesional. En general, por ejemplo, perfiles profesionales que se corresponden con el sector industrial
tienen acordadas que esos perfiles tienen funciones de proyecto, funciones de instalación, de operación, de mantenimiento, en 4 tipos: mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, funcional operativo, correctivo y reparación, digamos. Bueno, hay varias funciones acordadas. Pero, y cuando pensamos la práctica profesionalizante, no podemos cubrir todas las funciones porque seguramente nuestro estudiante va a estar desarrollando actividades vinculadas a una función, a 2 funciones. Por lo tanto, hay que ver el peso que tienen las actividades profesionales en el perfil específico. Por ejemplo, un técnico superior en mantenimiento, obviamente su función es de mantenimiento, más que la de proyecto o la de operación o la de gestión. Bueno, entonces eso nos ayuda también a ver si la práctica profesional es significativa para la formación del técnico, en función del perfil profesional. Por eso en la presentación decía que el perfil profesional para nosotros es ese instrumento, esa guía que nos permite identificar una práctica profesionalizante, darle orientación a la práctica profesionalizante. Si nosotros hacemos práctica profesional que no tiene nada que ver con el perfil, por eso una pasantía puede ser práctica profesional o no. ¿No? Si me estoy formando, no sé, en electrónica o en telecomunicaciones, una pasantía en McDonald's está fenómeno para desarrollar algunas competencias o funciones transversales, ¿no? De comunicación. Ahora con las telecomunicaciones, poco y nada, ¿no? Bueno, por eso la pertinencia también de la práctica profesionalizante se analiza contra el perfil profesional. Y sí, veamos cuáles son las funciones que esa práctica profesionalizante nos permite y conformémonos con algo de eso. Bueno, en principio agradecerte mucho por el tiempo, por compartir el espacio y sobre todo el conocimiento y tu experiencia en la educación técnica superior, profesional y superior. Eh, el agradecimiento también de parte de la Dirección de Educación Superior, de Gaby, y también para los docentes y coordinadores y equipos directivos que acá veo presentes. Y antes de cerrar, quiero decirles que la metodología respecto a la asistencia es la misma que en el primer encuentro. Ingresan al campus virtual y allí encontrarán la planilla de asistencia y pueden descargar inmediatamente el certificado de participación para aquellos que necesiten presentarlo en otras instituciones. Así que bueno, cerramos acá. Muchas gracias, Gustavo, y Bueno, que muchísimas tengan gracias. buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Gracias, ¿eh? Buenas tardes. Gracias. Todos saludos. Gracias, buenas tardes. Gracias.